doctora Susana Soto, que se estará integrando luego acá al panel. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Buenos días a usted, Cristian, y a todo el pueblo de Guatemala que hoy nos escucha. Mil gracias. A ver, vamos a iniciar con María Delfina y quiero que me cuente acerca de la Asociación Procrece. ¿Cómo nace y cuánto tiempo lleva aproximadamente en nuestro país? Asociación Procrece primero nace por las necesidades que surgen de las familias que tienen hijos con diferentes problemas en lo que es el desarrollo y crecimiento y por la deficiencia de hormona de crecimiento. Se dan varios factores con diferentes enfermedades y se unió un grupo de padres de familia, la cual se fundó la asociación en el 2008. Desde el 2010 estamos trabajando ya así, ya con reglamentos y todo. Aproximadamente 6 años. 6 años. ¿Cómo fueron los primeros contactos que tuvieron? ¿Se dieron cuenta de que el problema de crecimiento o en la talla de los niños pues era se daba con bastante frecuencia en la población guatemalteca? ¿Cómo fueron los primeros años de experiencia y bueno, de contactar a más padres que me imagino o familiares que se iban acercando a ustedes para contar cada una de las situaciones que estaban viviendo? De manera personal me fui incorporando porque mi hija, Laura, que nos acompaña, ella fue diagnosticada con síndrome de Turner. A base de eso fue que nos dimos cuenta que ella necesitaba la hormona de crecimiento y como no existía un programa hace un par de años ya, en los hospitales nacionales acudimos a diferentes entidades y no hallamos ningún tipo de solución hasta que al final llegamos a la SOCEP en el 2007 más o menos y nos integramos con otras familias. Ahí fue donde descubrimos la gran necesidad que surge de la hormona de crecimiento en diferentes niños, no solamente por la deficiencia, sino también porque derivan varios factores. Con esto, ¿se dieron cuenta que este problema es frecuente en la población guatemalteca, María Delfina? Exactamente. Ahí fue donde descubrimos todo eso. Lamentablemente no se descubre a tiempo, incluso entre los mismos pediatras no es echarles tierra a los médicos pediatras, es por desconocimiento. El otro factor que afecta también el no referir a un especialista a los niños cuando en cierto tiempo no están desarrollando su crecimiento. Con este tiempo que ustedes llevan como asociación, cuéntenme un poquito qué actividades han realizado y bueno, cómo se han organizado para crear estas iniciativas que obviamente están favoreciendo a muchas familias guatemaltecas. Como asociación hemos organizado algunos talleres. No son tan frecuentes nuestros talleres según el financiamiento que nosotros consigamos. Hay algunas organizaciones que sí mes a mes hacen sus talleres para capacitar a las familias, orientarlas, porque de eso se trata. Y también hacemos incidencia política. El objetivo es que el gobierno, que el Estado de Guatemala crea programas para estos niños porque no existen. No existen, todo es por lo privado y la hormona de crecimiento es de alto costo. Con esto, bueno, ¿han trabajado solo en área capital o han podido tener también algún tipo de acercamiento en los departamentos y qué situación se vive en ellos? Hasta este año que iniciamos una labor en las áreas rurales, en Chimaltenango, en Escuintla, en Petén, y sí hemos descubierto que es necesario divulgar, llevar esta información, talleres educativos para las familias, para que ellos también se vayan incorporando, vayan aprendiendo de la necesidad del crecimiento del niño.
lamentablemente en nuestro país se da ese factor de la estatura del chapín, que somos de baja estatura, y muchos creen que por lo mismo es que el niño o niña va a ser de talla baja. No es así. El promedio en el caso de las niñas, tienen que superar la talla de la mamá. Los niños tienen que superar 10 centímetros o un poquito más la talla del papá, aunque sean chaparritos. Tienen que hacerlo. Y esto, pues obviamente, como usted lo mencionaba, muchas veces es factor desconocimiento. Y se toman ideas, bueno, como es la estatura de los chapines, pues igual va a ser mi hijo o incluso puede ser más pequeño que yo. Estas son las ideas que aún persisten en la sociedad guatemalteca. Así es, eso se da mucho, lo hemos escuchado de testimonios de familias, por ejemplo, el papá dice, pero si mi esposa es bajita, o yo soy de baja estatura, entonces no me preocupa. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho esto. ¿Por qué? Es importante trabajar estos talleres con las familias, talleres educativos, porque no solamente puede ser la deficiencia de hormona de crecimiento, pueden derivar diferentes síndromes que afectan el trayecto de la vida de los niños, y con el tratamiento se les puede dar calidad de vida. Que esto es lo más importante y que luego hablaremos acerca de los inconvenientes que puedan tener con este problema, que al inicio puede ser algo normal, o pueden los padres decir que no tendrá ningún problema futuro, pero sí puede generar algunas complicaciones. Vamos a la pausa en este momento, 10 de la mañana con 40 minutos. Usted escucha Radio Punto y su programa Con Sentido Humano, hoy conversando acerca de problemas de crecimiento en los niños, Carlos. Así es, Cristian, y ya que hablábamos en el comienzo del bloque de Toño Rosario, ¿qué te parece ir luciéndonos bonitos? Que te aguanten. Sí, aguantadores, zapatos de calzado chicote. Me parece perfecto, Carlos. Yo sigo esperando mi regalo. Escuchamos a la marimba orquesta Alma Tuneca. ¿Y por qué escuchamos a Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias, Cristian, gracias Bien. por la invitación. No, mil gracias a usted. Hablábamos acerca de, bueno, cómo nace la asociación Procrece, y bueno, con el tema que abordamos hoy justo, problemas de crecimiento en los niños. Hablábamos con María Delfina de algo que en algún momento ya se toma como una idea, e incluso cuando uno le preguntan cuál es la estatura de los guatemaltecos, hasta incluso Ricardo Arjona lo dice en una canción, ser moreno y chaparrito es el look más sería el look más cotizado. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Hay una estatura estándar de ciertos de los países, o esto en algún momento pues puede existir algún problema de fondo que no se ha tratado y que se ha visto como normal y que se mantiene en las sociedades? Sí, claro, nosotros estamos estereotipados, como bien lo mencionabas, Cristian, como personas de estatura baja. Sí, en realidad hay diferencias entre los países, mucho tiene que ver la alimentación, el ejercicio físico, hay muchos factores que realmente afectan el crecimiento. Digamos, los países europeos, los países de Sudamérica incluso tienen sus propias gráficas de crecimiento, que es lo que nosotros aún no tenemos. Hubieron algunas gráficas que salieron en los 80 que hizo el INCAP, pero en realidad pues sí somos de estatura baja, pero eso también ha ido cambiando, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos una cosa que llamamos talla secular, que es conforme el tiempo ha pasado, cómo ha ido cambiando las tallas, y de hecho en algunos pueblos todavía, o pues si te recuerdas antes, digamos, las casas tenían las puertas incluso más pequeñas. En los pueblos pues eran las casitas más pequeñas, puertas de entrada más pequeñas, pero en realidad como muchos factores influyen dentro del crecimiento, entonces la alimentación es uno de ellos, y eso pues realmente ha ido cambiando conforme han pasado los años. Sí, realmente la genética es un factor muy importante que influye directamente en el crecimiento. Es decir, si un niño tiene padres que son bajos, pues probablemente pues vaya a ser también un niño bajo, que es a lo que nosotros llamamos una talla baja familiar. Pero para eso nosotros tenemos que tener objetividad en la talla, ¿verdad? Y eso pasa muy común en las consultas, sobre todo pediátricas, ¿verdad? O sea, les dicen a los papás, miren, ustedes no pueden esperar que un niño sea
tan grande, pues porque ustedes son pequeños. Pero lo que nosotros tenemos que buscar es que ese paciente o ese niño alcance esa talla objetiva, que se saca pues de la talla que tienen los padres. Entonces, nosotros esperaríamos que el paciente llegue a alcanzar su talla objetivo o su talla diana, que es lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Por la estatura, hay una ecuación que nosotros utilizamos para tener ese dato de talla genética. Entonces, así hay diferencia entre países, entre una talla y otra, ¿verdad? O sea, los países europeos, por ejemplo, los noruegos, los suecos, son mucho más altos que nosotros, obviamente. Digamos, en Sudamérica también tienen sus propias tallas, en Norteamérica también. Pero, como te digo, sí ha cambiado a lo largo del tiempo la talla, digamos, en Guatemala. Ya no es la misma que era hace 30 años o lo que se necesitaba de talla, por ejemplo, para entrar a la milicia en aquella época, no es lo mismo que ahora, ¿verdad? Sí ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. ¿Con esto hay diferencia entre hombres y mujeres? Sí, sí hay diferencia. Hay diferencia básicamente porque los hombres hacen la pubertad más tarde que las mujeres y esto hace que pues que el crecimiento sea un poco más, tenga más tiempo, digamos, para el crecimiento. Entonces sí hay diferencia marcada entre hombres y mujeres respecto a la talla. ¿En qué radica, doctora, en que muchas veces, bueno, 3 hijos, uno súper alto, otro de una estatura súper baja, y es ahí donde muchos se cuestionan, bueno, es que él se alimentó mejor, empiezan como ciertos mitos? ¿Qué tan cierto es esto o por qué pasa? Bueno, pasa por múltiples factores, como platicábamos, ¿verdad? Incluso yo ahorita que venían en camino, venía escuchando un comentario que hacían sobre, por ejemplo, la alimentación durante el embarazo. Eso es muy importante. Si un paciente tuvo una baja talla o un bajo peso al nacimiento y no logró recuperar esa estatura, ese es un factor muy determinante para que un paciente no crezca del todo bien, ¿verdad? O sea, no alcance una estatura que debería de alcanzar. Entonces, sí hay muchos factores que afectan el crecimiento. Claro, si un niño no come bien, que es lo que generalmente nosotros a veces vemos en las consultas, los que trabajamos en el área pública, los niños que llegan con talla baja es porque realmente pues el factor nutricional es vital, ¿verdad? O sea, son niños que son mal nutridos, no se han alimentado bien y eso influye directamente sobre el crecimiento, ¿verdad? Enfermedades crónicas también, si un niño es enfermo o, por ejemplo, en el caso que tú me ponías, si un hermano salió que tiene, por ejemplo, asma bronquial, por decirte una patología o alguna patología gástrica y se enferma, pues obviamente no va a crecer igual que el otro hermano. O sea, muchos factores son los que pueden influir dentro del crecimiento en la misma familia, ¿me entiendes? O sea, sí hay variedad, ¿verdad? Con esto, doctora, muchas veces, María Delfina lo comentaba acá, bueno, piensan que es algo normal, o sea, por todas estas ideas que se han creado, y pues ven al niño de cierta estatura y pues no pasa absolutamente nada. ¿A qué edad o con qué frecuencia debiesen los padres medir pues la talla de sus hijos, si está en óptimas condiciones, si va en óptimas condiciones o con la talla deseada? ¿Cómo se da ese proceso? ¿A los cuántos meses? ¿A los cuántos años? Esa pregunta es muy importante porque mira, nosotros hemos visto que a través del tiempo, a pesar de que pues todo ha avanzado, realmente los diagnósticos que se hacen, por ejemplo, de deficiencias hormonales, a veces respecto a hormona de crecimiento me refiero específicamente, son muy tardíos, o sea, el diagnóstico viene haciéndose muy tarde y entonces es una preocupación de por qué tanto tiempo que ha pasado ya y todavía el diagnóstico se sigue haciendo tarde, y es por ese detalle que tú hablabas. Los padres el primer año o durante los primeros 2 años son constantes en las clínicas pediátricas, o sea, llevan a sus hijos cada mes, cada 2 meses, las vacunas, que crezca, que el peso y lo demás. Luego que han terminado esos 2 años se olvidan del pediatra, nunca más vuelven a aparecer hasta que el niño le da un catarro, una diarrea o se enferma, ¿me entiendes? Ese es el momento para ir. En realidad no debería de ser así, o sea, un niño tiene que llevar control del crecimiento y desarrollo, idealmente 2 veces al año, por lo menos. Ya cuando después de los 2 años, digamos. Digamos, después de los 2 años deberían de ser cada 6 meses, ¿verdad? Y bueno, si no se pudiera 2 veces al año, pues por lo menos 1 vez al año debería de ir para que lo midan, lo pesen, lo coloquen en una gráfica de crecimiento y vean si realmente el niño crece bien, porque no solo es el momento en que el paciente llega a la clínica y tú lo sitúas en un punto determinado en la gráfica, sino que cómo crece ese paciente, si está creciendo bien o no está creciendo bien, si se detuvo su crecimiento, ¿por qué fue? ¿Pasó algo? ¿Se enfermó?
¿me entiendes? Hay muchas cosas, pero idealmente cada 6 meses un paciente debería de estar midiéndose en la clínica, bueno, o si no es en la clínica privada, pues también se puede hacer en las entidades públicas, digamos, donde yo estoy, que es el Hospital Roosevelt, existe la unidad de niño sano, donde también le pueden dar un seguimiento al paciente de cómo va en peso y talla. Entonces hay que hacerles conciencia a los papás que el ir al médico no es solamente cuando el niño está enfermo, sino que tiene que llevar un control, ¿verdad? Tanto el crecimiento, como te digo, del desarrollo también, ¿verdad? Cuando una niña empieza a desarrollar, si es normal, cuando un niño ya empieza a tener cambios, si es normal. O sea, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Doctora, siempre, bueno, y me imagino de la parte de del paciente, muchas veces acá, por ejemplo, empiezan a hacer preguntas de, bueno, ¿y usted ya consulta a su médico? Sí, pero, y quedan muchas dudas y muchas veces no existe como esa confianza o estas ideas de, no, ay, no, ¿por qué va a creer? O es una pregunta tonta, por ejemplo, ¿para qué le voy a preguntar esto? Pero después surge de que de esas preguntas que no realizamos, pues sí hay material en el cual un médico puede informar o incluso puede orientar qué hacer o qué es lo que está pasando. ¿Cuáles serían las preguntas específicas con los pediatras? Por ejemplo, el solicitar cierto examen, el solicitar cierto análisis, el preguntar acerca... ¿Qué debiesen preguntar, debiesen abordar al experto, al médico, los padres de familia con relación al crecimiento de sus hijos? Sí, muy importante, lo voy a mencionar nuevamente porque creo que básicamente es en lo que nosotros es nuestra guía y es lo que nos sirve a nosotros para saber si un paciente está bien, son las gráficas de crecimiento, ¿sí? Nosotros tenemos gráficas no propias, o sea, no propias de Guatemala, utilizamos otras del CDC o de la OMS, que donde pues son estudios largos que se han hecho y población muy parecida a la nuestra o más parecida a la nuestra, entonces conforme esas gráficas de crecimiento es como nosotros llevamos el control del paciente. Entonces, yo te podría decir que le podría exigir, digamos, un papá a un médico, es, mire, yo quiero ver cómo está mi hijo en la gráfica de crecimiento, dónde va, ¿verdad? Si está debajo de la gráfica, en qué punto de la gráfica. Nosotros utilizamos esa gráfica en percentiles, ¿verdad? Desde el percentil 3 hasta el 97 o del 5 al 95 decimos que es normal, ¿verdad? Va sobre la media, no va sobre la media. Entonces, realmente medirlo adecuadamente, que eso es otra cosa muy importante también, se tienen que tener instrumentos adecuados para medir un paciente, ya, un tallímetro, pesarlo, ¿verdad? Donde antes de los 2 años nosotros medimos al paciente acostado, luego ya de pie, y usamos una balanza antes de los 2 años, luego una balanza de pie. Entonces, esas cosas pues son las que deberíamos de tener en la clínica y es lo que nosotros tratamos de ir enseñándole a los nuevos médicos que vienen, ¿verdad? La importancia de medir a los pacientes y ponerlos dentro de la gráfica para lo que yo te decía, ponerla en el momento en que llegan y luego ver cómo va ese crecimiento, ¿verdad? O sea, si se detuvo, ¿por qué fue? Y si no está creciendo como debería, ¿por qué no está creciendo como debería? Entonces, sí es muy importante y creo que lo que los padres tienen que, antes de hacer cualquier otro examen médico, digamos un examen de sangre, de laboratorio, otros más específicos, es ver realmente cómo va esa velocidad de crecimiento y cómo está su crecimiento dentro de la gráfica. Doctora, hablaba acerca, bueno, justo María Delfina también tocaba este tema donde muchas veces los médicos por desconocimiento pues tienen como un diagnóstico generalizado y no profundizan en ello. ¿Cómo los padres pueden observar que algo no anda bien? Luego, después de esos 2 años que mencionaba que los padres se olvidan completamente del pediatra, ocurre que muchas veces a los 6, 7, 8 años empiezan como que a comparar, ¿verdad? Ay, el hijo de no sé quién con no sé quién, o por ejemplo, la foto de párvulos, ¿verdad? Y dicen, ay, no, pero mi hijo es más grande que, o sea, él tiene más edad que el otro y ¿por qué está así? Este tipo de cosas pueden servir como, obviamente esto me imagino que es un poco tardío, pero sirve. Sí, sí sirve de parámetro, es lo que tú decías, y generalmente es por eso que llegan a nuestras consultas, ¿verdad? Porque lo primero que hacen es comparar. Si no con los hermanos, hacen comparación en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Con los niños que van en su mismo año y existe esa diferencia. O, por ejemplo, otra cosa muy frecuente que dicen, mire, no ha cambiado de talla, ni de zapatos, ni de ropa, o sea, sigue usando la misma ropa que usaba cuando tenía 4 años y ya tiene 7, por darte un ejemplo. Entonces, sí, esas cosas son las que sirven de comparación y probablemente es donde entra la preocupación cuando ya hay
cuando ya empiezan a haber diferencia con otros niños de su misma edad o en la misma clase, ¿verdad? Entonces sí funciona eso. Hay muchas situaciones en torno a la mujer en específico en cuestión de género y muchas veces, bueno, la niña, pero las niñas son siempre chiquitas, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema. Esto también debiese cambiar la percepción porque muchas veces se enfocan en el niño porque el niño sí debe ser grande, debe ser fuerte y sano como su papá, pero la niña la ven de una estatura, digamos, que no está de acorde a las chicas de su edad y dicen, ay no, pero es niña, ¿verdad? Las niñas son así siempre pues chiquitas, menuditas y no pasa absolutamente nada. ¿Esto debiese cambiar, doctora? Sí, hay diferencias, o sea, esa diferencia se marca, ¿verdad? O generalmente uno ve que se preocupan más por la talla del niño más que la de la niña, ¿verdad? Pero debemos de preocuparnos igual por ambos, o sea, si una niña no crece bien, nosotros, de hecho, tal vez necesita, no es que no necesite el niño, pero tal vez tendríamos que hacer un poco más de investigación si se trata de una niña. ¿Por qué? Porque hay muchos síndromes que están relacionados a talla baja que afectan sobre todo a las niñas, como bien decía María Delfina, por ejemplo, el síndrome de Turner. Este es un síndrome que da en niñas y se presenta con esa característica, con baja talla, y puede pasar desapercibida durante mucho tiempo. Y si ese paciente no se trata como debería de tratarse, su pronóstico de talla final va a ser muy bajo, ni siquiera va a alcanzar su talla objetivo, ¿verdad? Entonces, sí hay diferencias, sí se ve la diferencia y a veces consultan más por los niños, pero las niñas debe de ser preocupación también que tengan una talla baja, sobre todo por lo que te decía, que hay que estudiar más cosas probablemente en las niñas o descartar que tenga algún otro síndrome, ¿verdad? Que le esté provocando la talla baja. Hablándome del síndrome de Turner, esto específicamente en el sexo femenino. En el sexo femenino, sí. Hay una variante que es en el niño, que también parecida al síndrome de Turner en las niñas, pero el síndrome de Turner exclusivamente en las niñas. Luego vamos a conocer el testimonio de Laura, ella nos contará pues cómo ha sobrellevado con esta condición actualmente y nos contará también de los proyectos porque está estudiando y todo lo demás, así que luego a la pausa nos cuenta. Vamos a en los niños, nos acompaña Laura Urluán, a quien le damos la bienvenida. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a la Sala de Consentido Humano. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes de Radio Punto y Consentido Humano. Mil gracias. A ver, Laura, cuéntame un poquito cómo has sobrellevado tú esta enfermedad en los últimos años. Bueno, tú vas a la universidad, cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso. Pues mi vida más que todo dio un giro a partir de la etapa de la adolescencia, digamos, porque fue cuando me detectaron el síndrome que yo padezco, ¿verdad? Pero luchas, esfuerzos de mi mamá y de las entidades que gentilmente me patrocinaron mi medicamento, pasé solo 2 años utilizando una hormona de crecimiento que es la que generalmente administran a los diversos pacientes como yo. Pero ya de ahí solo es de que continúe con ciertos medicamentos ya específicos ya personalizados que he descontinuado por falta de recursos, más que todo. Ok, mira, con esto, bueno, muchas veces pues se sufre discriminación con algún tipo de condición que tengamos. ¿En tu caso has recibido discriminación o no se ha dado esto? En mi etapa de primaria, sí pasé un año, creo que fue el tercero primaria, cuando generalmente me excluían de todo tipo de actividades o a veces hasta me llegaban a lastimar, pero en ese tiempo desconocía mi situación. Ahora todo normal. Sí, todo normal, gracias a Dios he tenido la oportunidad de convivir con grupos que saben, digamos, tienen cierto respeto, armonía y convivencia, que gracias a Dios no me tocó volver a pasar por ello. Con esto, a ver, Laura, cuéntanos, pues obviamente integras también la asociación Procrece, ¿te has encontrado con personas con tu misma condición? ¿Cómo ha sido la experiencia de ellos? ¿Qué experiencias han intercambiado? Unos niños, porque la mayoría son menores que yo, pero sí tenemos situaciones similares en el caso de requerir la medicina, o incluso testimonios en los que se habla siempre de discriminación en la escuela, e incluso entre sus vecinos, ¿verdad? Actualmente, ¿cómo es tu vida? ¿Qué haces, Laura?
Actualmente estoy estudiando, voy en el sexto semestre de Administración de Empresas en la Universidad de San Carlos y estudio idiomas para poder buscar algún tipo de beca. Me parece perfecto, eso es bueno, estar soñando en grande. Luego vamos a conversar un poquito acerca de cómo fueron las reacciones de los medicamentos, si recuerdas algo, y bueno, específicamente acerca de los medicamentos que actualmente debieses estar tomando. Doctora, ¿con quién, qué experto? Muchas personas se encuentran con ciertos cuadros y no saben a quién acudir. ¿Qué experto sería el indicado para poder evaluar la talla de los niños? ¿Específicamente el pediatra o debo consultar con alguien ya con una especialización en cuanto a hormonas? Usted me dice. La primera consulta va a ser con el pediatra, ¿verdad? Y nosotros, yo soy endocrinóloga pediatra, entonces generalmente me refiere el pediatra al paciente. Pero también hay pacientes pues que ya se meten a averiguar, ya saben la internet o que pues conocen a alguien que tuvo algún padecimiento y llegan directamente a, pues a la clínica o al hospital buscando ya el especialista. Realmente nosotros, los endocrinólogos pediatras, pues vemos todas las enfermedades que tienen que ver con las deficiencias hormonales, ¿verdad? Las hormonas son sustancias que secreta nuestro cuerpo y cuando hay un tipo de deficiencia hormonal, entonces somos los encargados de ver estos pacientes, ¿verdad? En el caso de la talla, pues sí somos los que más pues estamos en contacto con pacientes que tienen talla baja. Como le digo, hay referencia del pediatra, ya cuando el pediatra ve que algo está pasando, que el niño no está creciendo bien, pues ellos van a mandar, o sea, van a referir al paciente, o a veces los pacientes como buscan directamente ya al especialista, pero sí nosotros como endocrinólogos somos encargados de ver a los pacientes con talla baja. Con esto, doctora, en Guatemala, ¿cuáles son los problemas de crecimiento más frecuentes que se dan en la población? Bueno, los problemas más frecuentes de crecimiento tenemos el que yo le mencionaba al principio, ¿verdad? Generalmente los pacientes que consultan a nivel institucional llegan por una talla baja y es por un estado nutricional, ¿verdad? Por deficiencia de su estado nutricional. Eso hace que pues, el crecimiento no sea igual y es uno de los principales problemas que nosotros vemos en cuanto a talla, ¿verdad? La desnutrición, la mala alimentación, ¿verdad? O pacientes, por ejemplo, que viven están para adopción, ¿verdad? O viven en hogares, son referidos con nosotros para evaluar los temas del crecimiento y son los que generalmente no están creciendo bien. Luego hay otras series de patologías como más específicas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos pacientes con síndrome de Turner, deficiencias de la hormona de crecimiento que son menores, pero sí tenemos pacientes con hipotiroidismo, que es otra patología donde ahí no se produce bien la hormona tiroidea y eso también dificulta el crecimiento en los pacientes. Otro tipo de síndromes, pero como ya más específicos, ¿verdad? Okay. Yo le diría que los problemas nutricionales probablemente son los que más estamos viendo a nivel público, digamos. ¿A qué edad usted mencionaba, bueno, luego, después, si el diagnóstico se hace ya muy tarde, pues no puede existir una esperanza en una talla adecuada para el niño o la niña? ¿A qué edad sería esto? Por ejemplo, donde ya se puede decir, no, ya no se puede hacer absolutamente nada, o con esto de las hormonas sí se puede hacer algo aún a cierta edad. Hablamos adolescencia. Sí. Cuando el paciente desarrolla las epífisis del crecimiento, o sea, cuando ya los huesos están fusionados, definitivamente es cuando ya no se puede hacer absolutamente nada por el paciente. Entre más pronto se empieza el tratamiento, los resultados son mejores. Entre más tarde se empieza el tratamiento, podemos obtener resultados, pero ya no tan buenos. O sea, no podemos esperar que ese niño alcance la talla que debería de alcanzar, ¿verdad? Porque el tratamiento empieza mucho más tarde, entonces el crecimiento no es igual. Idealmente decimos que debería de empezarse el tratamiento antes de empezar la pubertad, ¿verdad? Eso en las niñas generalmente es a los 10 años, en los niños a los 11. Es ideal que se trate a un paciente antes de esta etapa, ¿ya? Ahora, si hablamos en términos, digamos,
lo más ideal, digamos, debería de ser, después de los 3 años, el paciente debe llevar el control, como habíamos mencionado, cada 6 meses, y en ese momento, entonces nosotros empezar a detectar los problemas del crecimiento para empezar tratamientos más tempranos, ¿no? Vamos a una pausa informativa en este momento, ya volvemos. Crecimiento en los niños. Nos acompaña acá en nuestra cabina de Asociación Procrece María Delfina Tai, también Laura Uluam, que ya nos ha contado su experiencia, y también doctora Susana Soto. Ella es experta, endocrinóloga pediatra, y nos comenta acerca de los distintos aspectos que se deben evaluar en torno al crecimiento de los niños. Hablamos de alimentación, doctora, ¿cuán importante es este factor en el crecimiento de los niños? Y acá vemos muchas veces que los padres designan a cierto alimento que esto es lo que les da el crecimiento. Por ejemplo, es que no tomó mucha leche, es que él no tuvo lactancia materna, entonces eso debe haber influido, es que él pues no comía mucho cuando era pequeño. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Hay ciertos alimentos específicos encargados del crecimiento o no? Ya. La leche es la leche es muy importante, sobre todo porque tiene calcio, y eso pues ayuda a que el hueso se produzca bien, digamos, ¿verdad? Entonces, sí hay algunos alimentos. Mi recomendación siempre ha sido que los pacientes tienen que tener una dieta balanceada y sana. Definitivamente, tienen que comer fruta, verduras, pues pasta, arroz, una dieta balanceada, ¿verdad? Evitar al máximo la comida chatarra, eso es muy importante. Tenemos que educar bien a nuestros pacientes. No es este tema de obesidad, pero cada vez nosotros estamos viendo más pacientes obesos. Esta es una epidemia ya a nivel mundial, el tema de obesidad. Entonces tenemos que tratar de que el niño tenga una dieta balanceada, y siempre les digo a las mamás, la mejor dieta es la que está en la casa. Uno procura que pues con lo que uno cocina sea lo mejor, aunque sean frijolitos, aunque sea arroz, pues es una dieta sana, ¿verdad? Una dieta normal. Evitar todo lo que son bolsitas, digamos, muchos dulces, todas esas cosas que muchas veces llenan los requerimientos en los pacientes y no le dan la nutrición que necesita, ¿verdad? Otra cosa muy importante que se ha perdido, aparte de los hábitos de alimentación, pues son, digamos, por ejemplo, el desayuno. Hay pacientes que ahora, por el tema del colegio, no desayunan en casa como se debería desayunar, terminan comiendo en el colegio, a veces comen cosas que no son adecuadas también en el colegio, en la tarde llegan ya tarde a la hora del almuerzo, se corre la hora de la cena. Todos esos factores actuales, claro que tienen que afectar de manera negativa en el paciente, sobre todo por el tema de la obesidad y también por el tema del crecimiento, ¿verdad? Entonces la leche sí es un factor muy importante, digamos, durante los primeros años. La leche materna, digamos, durante el primer año de vida es vital. O sea, de hecho, pues hay programas ahora donde se está cada vez tratando de que la leche materna vuelva a ser uno de el alimento más importante durante los primeros 2 años de vida, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que cuidar mucho el tema de alimentación para que un paciente crezca adecuadamente, ¿verdad? Y eso, y formar hábitos alimenticios, hábitos de sueño también, que eso también es muy importante, que se han perdido totalmente. Uh-huh. Ok, acá tengo tengo varias preguntas y me dicen por acá. Buenos días, Cristian, si le puedes preguntar a la experta si la obesidad puede ser un problema, un factor en contra para que los niños puedan crecer la talla adecuada. Saludos y gracias. Sí, la obesidad es aparte de los problemas propios que da la obesidad, generalmente los niños, cuando nosotros tenemos un niño que es obeso y es bajito, nosotros siempre tenemos que pensar que hay alguna patología más asociada, ¿verdad? O hay algún problema asociado al crecimiento. En realidad, cuando nosotros vemos niños obesos, generalmente son muy, muy grandes, o sea, son niños grandotes obesos, o sea, no tienen una talla baja. Si tienen una talla baja, como te digo, hay que buscar una patología. Ahora, esos pacientes también que están muy gorditos o tienen obesidad, muchas veces pueden adelantarse el proceso de la pubertad y por eso también tener una talla mucho más alta de la que debería. Entonces sí, definitivamente si es un paciente obeso hay que evaluarlo integralmente, ¿verdad? Ver cómo está. Si tiene una talla baja y es obeso, hay que buscar una patología porque probablemente tiene algo más asociado. Ok, 2412-9590 y 2412-9570. Hola, buenos días.
Buenos días, ¿le escuchamos? Buenos días, mi nombre es Glenda Muñoz. Adelante. Fíjese que yo no encajo en ninguna de las patologías que ha dado la doctora. Yo tengo una niña que tiene 8 años y pues desde que tiene 4 o 5 años yo me he procurado llevarla con especialistas que yo, pero los pediatras nunca me refirieron con endocrinólogo y yo tuve que tomar la decisión de llevarla solo así, ¿verdad? De hecho, sí me asesoré qué clase de exámenes tenía que hacerle porque mi hija no tiene falta de crecimiento. Mi hija crece. Entonces ahorita tiene 8 años y mide 1,53. El problema que tengo es que fui con endocrinóloga, me le hizo una resonancia magnética asfixia turca. Me le hicieron un ultrasonido de matriz, ovario, me le hicieron hormona de crecimiento y me le hicieron, ay Dios mío, me le hicieron muchos exámenes y todos me salieron normales. Y a mí los pediatras me dicen, no, es que la niña va a ser alta, y la verdad es que yo parezco loca preguntándole a un montón de personas y me dice el papá de mi hija, mira, las mujeres no sé qué quieren, porque unas alegan que no crecen y otras alegan que crecen. Entonces estoy casi que en el aire porque nadie me pone como que mucha atención, ¿verdad? Y ahorita que oí el programa me emocioné porque dije, alguien me tiene que escuchar. Alguien me tiene que escuchar porque de verdad, el problema, y tengo ya, mi hija ya está dañada emocionalmente, porque en el colegio me la hacen a un lado, que es muy alta, y no puede jugar con niños pequeños porque es alta, y con niños grandes porque ya no encaja su mentalidad de edad, ¿verdad? Entonces no tiene desarrollo precoz porque sus ovarios y todo eso están acorde a su desarrollo cronológico. Entonces le dejo esta pregunta para que me ayude. No, a usted le agradezco mucho, ¿no? Y qué bueno que está preocupada, ¿verdad? Y que indaga por todos lados, doctora. Sí, bueno, hay muchas cosas que hay que preguntarle a la señora. Por ejemplo, lo primero y más importante que uno pregunta es si ellos son altos, ¿verdad? Si los papás son altos, como habíamos dicho, probablemente pues podría ser que la niña realmente fuera alta. Cuando uno ve pacientes que tienen talla alta, es otra patología diferente a la de talla baja. Entonces, sí, bueno, estoy de acuerdo, no sé si la vio una endocrinóloga o un endocrinólogo pediatra, pero nosotros tenemos que descartar que hay algo a nivel de hipófisis que esté haciendo que se secrete de manera inadecuada la hormona de crecimiento, o sea, que haya exceso de hormona de crecimiento y que por eso esté creciendo mucho, ¿verdad? Incluso cuando pasa eso ya se empiezan a ver otro tipo de deformidades, por ejemplo, en los huesos, en la cara, otras manifestaciones. Con respecto al ultrasonido, bueno, es normal, pero siempre nosotros hacemos una edad ósea, o sea, pedimos una radiografía de la mano para ver la edad de los huesos y ver si realmente está acelerada, porque una de las cosas por las que las niñas crecen mucho y son muy altas es porque están acelerando su maduración por temas de desarrollo, o sea, están desarrollando antes de tiempo y al final son niñas que no van a terminar en una talla tan alta, ¿verdad? Se van a quedar mucho más pequeñas de lo que deberían de alcanzar. Entonces, hay que evaluar al paciente, ver cómo está en la curva, qué tan alta. Pues si dice 8 años y 53, sí está bastante alta. Habría que completar otros exámenes, como menciono, ¿verdad? Hacer la radiografía, pero creo que lo más importante sería verla, evaluarla y ver cómo está todo el tema de su desarrollo, ¿verdad? Entonces, pues a la señora, yo creo que tiene que volver nuevamente, o si ya la vio el endocrinólogo para, si tiene si es endocrinólogo pediatra y tiene todavía algunas dudas, pues tratar de resolverlas, ¿verdad? Ok. 2412-9590 y 2412-9570. Muy buenos días. Muy buenos días. Adelante, mucho gusto. Me gustaría preguntarle a dónde se le pueden ubicar a ella. Por ejemplo, mi nena tiene un índice de masa corporal de 22 y me dijo la nutricionista que estaba en el rango lo normal, pero aún así que era recomendable que bajara de peso. Pesa 90 libras y tiene 9 años. Y lo curioso es que ha estado con dieta llevada por la nutricionista y no ha bajado ni una libra en más de un mes.
Entonces me decía ella de que sería recomendable hacerle los exámenes de las hormonas. Pero no sé si es ella la única persona de esa exámenes de las hormonas o sería que llevarle. No, muchas gracias. Ok, perfecto. Le agradecemos por su comunicación a través de la línea 2412-9590 y 2412-9570. Doctora. Sí, bueno, no creo que esté tan, como le dijo la nutricionista, 22 es un índice de masa corporal que está normal, tal vez un poquito por arriba de donde debería estar, pero es normal todavía. Hay muchos factores que influyen en que no bajen de peso los pacientes, ¿verdad? O sea, hay que verificar que se esté haciendo la dieta adecuadamente, como hablamos de la comida sana, tratar de darle porciones al paciente, pero realmente la dieta no funciona si también no se acompaña del ejercicio. O sea, los pacientes tienen que hacer ejercicio, los niños tienen que hacer ejercicio físico todos los días, es lo ideal. Un paciente debería hacer por lo menos 1 hora de ejercicio al día, los niños me refiero en general, ¿verdad? Entonces, cuando se hace una dieta pero no se acompaña de ejercicio físico, es muy difícil que un paciente baje solo con la dieta. Sí, definitivamente nosotros tenemos que descartar en el problema de la obesidad si hay alguna patología que le esté haciendo aumentar de peso, ¿verdad? Y que no sea propiamente por mala alimentación. O sea, los factores nutricionales son los más frecuentes, pero sí existe un porcentaje en los que puede haber alguna patología que los esté haciendo subir de peso. Entonces a la señora le recomendaría yo, bueno, hay que verificar bien, se está llevando la dieta como tiene que llevarse, a qué horas, los horarios que habíamos dicho, desayuno, refacción, almuerzo, refacción, cena, tener porciones adecuadas en cada tiempo de comida y acompañar con el ejercicio para que ella pueda ver mejores resultados, ¿verdad? Y que muchos padres a veces frenan esta energía que tienen los niños y los ponen a ver televisión o a revisar el celular y ahí ya estamos. Es el sedentarismo. Sedentarismo. Muy buenos días, aló. Hola, Cristian, buenos días. Hola, mucho gusto, buenos días. Programa todos los días. Gracias, muy amable. Estoy escuchando a la doctora. Tengo algo preocupante, tengo un bebé de 2 años, pero desde que él nació es delgado, demasiado delgado. Por más de que trato de alimentarlo de una y de otra manera, le doy suplementos, ahora le estoy dando otro suplemento para que suba de peso. Él no sube de peso, solo se estira un poquito, pero ya me preocupa porque supongo que le cuentan las costillas. El problema es que le llevé donde la pediatra y me dijo que él estaba bien, que él no estaba desnutrido. Yo tengo miedo de que se vaya a quedar pequeño, porque tengo otra bebé de 5 años que es todo lo contrario a él. Pero si veo que ha crecido, o sea, él ha ido creciendo constantemente y en sus controles se ve que él está creciendo. Ok, perfecto, le estaremos respondiendo. Gracias por su comunicación. Hola, muy buenos días. Hola, buen día. Mucho gusto, adelante, buenos días. Buen día, le habla Ingrid de la zona norte. Mucho gusto, adelante. Con una molestia. Yo tengo un jovencito de 15 años, pero él como que empezó su desarrollo a los 14 años más o menos, pues empezó con el cambio de voz, pero yo vi que sí, él se tardó un poquito más que sus otros compañeros. Él es un poco bajito, según me dice la pediatra, está 10 centímetros menos de la talla que llevan ellos. Entonces yo quisiera saber hasta qué edad puede tener oportunidad pues de crecer un poco más, ¿verdad? Dado al tiempo del desarrollo que él tuvo, solamente. Muchas gracias. A usted le agradezco mucho, que tenga una excelente mañana. Gracias por la comunicación. 2 años y ella siente que está demasiado delgado. Es un problema frecuente también en las clínicas, ¿verdad? Las mamás se preocupan mucho por el peso. Es algo que realmente les preocupa. Yo les digo siempre, y se lo digo a los estudiantes muchas veces, que un mejor indicador de salud es la talla. ¿Qué le podría decir yo? Si su niño está creciendo bien, aunque esté bajo de peso, pero él es activo, se mueve, corre, lo poco que pueda comer se lo gasta porque está haciendo ejercicio, que estos niños generalmente se comportan así, yo le diría que no hay nada de qué preocuparse, más si está creciendo bien. Para que la talla realmente se afecte, tiene que haber algún proceso muy crónico, o sea, para que el niño deje de crecer,
tiene que haber existido antes, mucho tiempo antes de empezar a bajar de estatura, ya hasta detenerse completamente en la talla. Entonces, eso es una alerta, ¿verdad? Es una alarma, nos dice algo está pasando y es algo que ha pasado por mucho tiempo. En cambio, con el peso es muy variable, o sea, un niño se enferma, le da un catarro, le da diarrea, puede bajar de peso, ¿verdad? No necesita tanto tiempo para perder el peso, sino que en unos días está en cama y puede bajar de peso con eso. Entonces, es un tema muy preocupante para las mamás el peso, ¿verdad? Pero yo les diría que más que el peso se preocupen por que vayan creciendo adecuadamente. Si el niño está bajito de peso, es delgadito, y a veces los padres son así también, ¿verdad? De chiquitos han sido así delgados, y él está activo, no está decaído, no está con sueño y se mantiene activo, pero es delgadito, que lo deje mientras siga creciendo donde tenga que crecer, que lo deje y no hay nada más que hacer, más su pediatra le dijo que todo está bien, que realmente vio una talla normal. Pues siempre lo que les mencionó a las mamás, crear los hábitos esos de alimentación, que se sienten, que coman con los niños, ¿verdad? Que la comida no es un sufrimiento, sino que en este tipo de casos, ¿verdad? Que tiene que ser algo agradable, ¿verdad? Algo que le guste al paciente. Entonces, sí es muy importante cuidar todos esos factores, pero sí está delgadito y va creciendo bien. No pasa absolutamente nada. Bueno, yo amarro algo con la pregunta del joven de 15 años. Muchos padres tienen como esto de, ay, no va a estar chiquito, ¿verdad? Yo quiero que crezca más. Pueden los padres en algún momento estimular el crecimiento a cierta edad aún y que, bueno, por ejemplo, quieran que crezca un poco más de lo que ellos piensan que los niños se quedarán en esa talla. Doctora, me lo cuenta. Voy a la pausa, ya volvemos con más de Consentido Humano. Sí, sí, pero antes también nuestra amiga habló acerca de con quién ir, si podía hacer nuevamente los exámenes con relación al peso de la niña, doctora, si nos da sus datos. Ok, mi teléfono de la clínica es el 2333 5167. Ahí se pueden comunicar con la secretaria para que ella les dé pues la dirección de la clínica, o se lo doy de una vez. El 16 calle 552 zona 10 segundo nivel, frente a Café Saúl. Súper fácil. Okay. Moría por el número hace algunos años, pero no lo encontraba, lo había perdido, doctora. A ver, nuestra amiga hablaba acerca de su hijo de 15 años. Ella hablaba acerca de que le habían dicho que se encontraba 10 centímetros bajo su talla, y ella tenía la pregunta de hasta qué edad tenía él como para poder alcanzar crecimiento. Sí, en realidad habría que hacerle una medición habría que hacer una radiografía de la mano para ver su edad de maduración, porque depende de esto hasta qué edad los niños dejan de crecer, y la pubertad influye mucho en el crecimiento. Entonces, los hombres en general a los 17 años de edad ósea, o sea, de edad de huesos, dejan de crecer. O sea, ahí es cuando generalmente se cierra el cartílago de crecimiento y ya no tenemos opciones. Habría que medirle o hacerle la radiografía de la mano para ver cuál es su edad ósea y ver si todavía hay algún chance o tenemos todavía cartílagos abiertos que nos pueden ayudar para el crecimiento. Entonces sí habría que evaluarlo, ¿verdad? Prácticamente. Ok, habilitamos líneas 2412-9590 y 2412-9570, línea con sentido humano, para que usted pueda ingresar. Tengo preguntas a través de la red. Usted me puede agregar con Sentido Humano Guatemala, con Sentido Humano Fanpage, o bien a través de Twitter, @CrisDavilaGT. Me cuenta Cristi. Buen día, Cristian, excelente programa. Una consulta: tengo una sobrina de 8 años, pesa 65 libras y mide 90 centímetros. Es muy delgadita y no come mucho, pero últimamente se sofoca, sus labios se ponen blancos y se desvanece, y solo le han dado suplemento, vitaminas y nada, no sube de peso. Me preocupan sus desmachos. Gracias por la comunicación. Hola, muy buenos días. Días. Mucho gusto, buenos días. Le saluda Luqui. Luqui, buenos días, adelante. Gracias. Fíjese con una preguntita. No hace mucho empezamos hoy el programa, pero tengo un niño de 10 años, mide como 1,52, pero me pesa casi 140 libras, de 10, 38 casi. Hay personas que me han dicho que tal vez en la pubertad él va a adelgazar. ¿Cree la doctora ahí? Porque está un poquito gordito, pero está alto. Entonces, ¿qué cree que en la adolescencia va a bajar el de peso o
será necesaria también una dieta para él, ¿verdad? Como está en etapa de crecimiento. Gracias y lo escucho por la radio. A usted le agradecemos mucho, que tenga una excelente mañana. Hola, muy buenos días. Buen día. Mucho gusto, adelante. Gracias. Una consulta. Yo tengo una hija de 10 años y mide 1,30. Regularmente cuando la llevo al pediatra me dicen que tiene 10 centímetros menos y 10 libras menos de lo normal. No sé qué opina la doctora. Gracias a usted por la comunicación, que tenga una excelente mañana. Doctora, para nuestra amiga que hablaba acá acerca de la niña pues que sufre desmayos, bajo peso, y nos daba la talla específica de la niña. Sí, hay que evaluar a esa niña. No es normal que se esté desmayando cada cierto tiempo, ¿verdad? Hay que buscar, bueno, el desmayo puede ocurrir por muchas cosas, ver si realmente no es una convulsión, por ejemplo, que hay un tipo de convulsión donde los niños sufren de desmayos, a ver si no tiene algo cardíaco, que también podría ser, o porque está baja de peso y no está comiendo bien, se le baja el azúcar, hace hipoglicemia, y por eso se desmaya, más si tiene sudor, que se le pone la boquita blanca, o bueno, todos esos síntomas que ella habló podrían ser que se le está bajando el azúcar, ¿verdad? Que esté teniendo hipoglicemias. Entonces, esa niña definitivamente no es normal, hay que hacerle exámenes, hay que evaluarla y ver por qué razón está teniendo este tipo de manifestaciones, pero sí podría ser que se le esté bajando el azúcar si ya no está comiendo como debería de comer. Ok, un niño 10 años, 1,53 m y pesa 140 libras. Sí, definitivamente está pasado de peso, ¿verdad? Hay que tomar medidas como habíamos hablado, la dieta, el ejercicio. Lo que sí, y la idea que tiene la gente, que es lo que preguntaba la señora, ¿verdad? Que le han dicho que probablemente durante la adolescencia baje de peso, eso ya no es tan cierto como era probablemente antes, ¿verdad? Muchos factores influyen, sobre todo lo del ejercicio. Si es un niño que no se ejercita, que está sentado viendo televisión o que está sentado haciendo deberes, que es algo muy común ahora también, entonces no va a adelgazar durante la adolescencia. Si un niño es obeso durante la infancia, va a ser obeso en la adolescencia y va a ser un adulto obeso. Ya, eso ha cambiado, o sea, no es lo que pasa durante la adolescencia o durante la pubertad, es que los pacientes crecen, se estiran, pero también comen un montón porque necesitan mucha energía para ese crecimiento. Entonces, creo que antes de la adolescencia es cuando hay que empezar a tratar a estos pacientes. Cuando ya está en la adolescencia es cuando más cuesta. Entre más tiempo pase, más difícil es tratar a un paciente. Y es como querer cambiar los hábitos en el adulto, ¿verdad? Entonces, entre más pequeños se empiece, mejor. Entonces, yo le dije a la señora, está pasado de peso, sí hay que ponerlo a dieta, ¿ya? O sea, hay que ponerlo a dieta y ponerlo a hacer ejercicio. 10 años, 1,30, le mencionan que tiene 10 centímetros menos y también 10 libras menos. Sí, eso está en relación, o sea, él no puede pesar más, no puede tener más peso porque no tiene más estatura, o sea, va en relación probablemente a su baja estatura. Sí, hay que evaluarlo. Tiene 10 años y está muy bajito de talla. Hay que ver por qué es, hay que hacerle sus exámenes de determinación, es lo que habíamos hablado de la talla, ver cómo está la talla de los padres, ver si hay algún factor realmente que lo esté haciendo bajar de estatura y de peso. Hay que hacerle algunas pruebas, o sea que sí, habrá que evaluar al paciente. Ok, doctora, yo amarraba una pregunta y era con relación a muchos padres, a veces quisieran que, y pues les dan muchísima leche, les dan que haga ejercicio, que juegue, que vaya, lo meten a un sinfín de deportes, porque quieren obviamente que crezcan más del promedio familiar. ¿Esto se puede hacer? ¿Se puede estimular el crecimiento de los niños con deporte, con alimentación, o hay algo más? Sí, son 3 factores muy importantes que influyen en el crecimiento de un paciente, ¿verdad? La alimentación, como lo hemos mencionado durante toda la mañana, es muy importante. Luego, el ejercicio físico, eso está estudiado, o sea, hay estudios que dicen que el ejercicio estimula la secreción de la hormona de crecimiento, o sea, el ejercicio sí hace que los pacientes crezcan. Y el sueño, ¿verdad? Lo que hablamos que también son factores que ahora, o sea, cosas que ahora se han perdido, ¿verdad? No duermen adecuadamente las horas que debería de dormir el paciente, y eso también influye en el crecimiento, porque es ahí donde se secreta la hormona de crecimiento, durante el sueño. Durante el sueño.
¿Cuántas horas sería lo ideal? Hablamos de la etapa de niños, adolescentes. Idealmente 10 horas debería dormir un paciente, ¿verdad? Pero lo mínimo diría yo 8 horas. 8 8 horas. Y nosotros Así que también. También, sí. Entre menos durmamos, también hay más ¿Crecemos tendencia a la todavía? obesidad. No, Ya ya no. Ok, doctora, tenemos comunicación. Muy buenos días, salud. Muy buenos días. Mucho gusto, adelante, buenos días. Le habla Marta. Marta, bienvenida, adelante. Mire, con la doctora que tengo una señorita, ya tiene 20 años, y ella me rechaza de su estatura, mide como 1,40 y el peso tiene como 90 libras. Y ahí no se podría hacer algo. Ok, perfecto. Por la radio. A usted Gracias. le agradecemos mucho por la comunicación, que tenga una excelente mañana. Doctora. No, lamentablemente no, Ya. por la edad, ¿verdad? Ya lo más probable es que ella se hayan cerrado sus cartílagos de crecimiento. Con 20 años ya casi, no hay crecimiento, en realidad no hay mucho que se pueda hacer. Ujú. Con esto, doctora, bueno, lo hablábamos en el corte, pero sería importante mencionarlo. Bueno, ni la pubertad muy antes y tampoco que se prolongue mucho tiempo después. ¿Qué problemas puede traer, por ejemplo, esto a largo plazo? Una persona que se queda en cierta estatura, ¿sí pueden existir algunos problemas a nivel físico o no hay nada a futuro? Bueno, en realidad, dependiendo de por qué se quedó bajo, por ejemplo, Ujú. si es un déficit de la hormona de crecimiento, que sea Si una este fuera el caso, por patología, ejemplo, de la llamada esta, si Ya. fuera el caso, si no fuera es el que caso. tuviera una deficiencia de la hormona de crecimiento, que fuera una deficiencia, porque hay deficiencias que son parciales y totales, pero digamos que ya tuviera una deficiencia total de la hormona de crecimiento, aunque tal vez probablemente sí quedara más pequeña si fuera total, sí se puede tratar, digamos, la hormona de crecimiento no solo tiene efectos a nivel del hueso, tiene efectos a nivel metabólicos, ¿verdad? Aumenta la lipogénesis, digamos, en los pacientes, disminuye la lipogénesis, aumenta la lipólisis en los pacientes. Entonces tiene efectos a nivel metabólico, y estos pacientes que tienen un déficit de la hormona de crecimiento necesitan tener tratamiento durante el periodo de la etapa de adulto, ¿verdad? Para mejorar toda su función metabólica. Entonces, si supongamos que fuera el caso de esta señorita, pues sí habría que evaluarla, hacerle exámenes para ver si realmente tiene un déficit y si le puede afectar en este tema metabólico la deficiencia de la hormona. Ahora, ¿qué otros, digamos, físicamente? Pues sí hay pacientes que tienen, digamos, discriminación muchas veces por estatura baja, o los que se quedan muy bajitos, que nunca fueron tratados, que incluso no pueden llegar, digamos, a poder apagar la luz, por ejemplo, que tienen limitaciones físicas, ¿verdad? En cuanto a que se quedan muy bajos de estatura. Básicamente eso. Ok, bueno, nos quedan pocos minutos. María Delfina, si alguno de nuestros amigos pues ha escuchado el programa, tiene algún caso en específico, ¿qué atención brindan ustedes como asociación Procrece para que puedan unirse también al proyecto, o si tienen algún familiar, cuál es el asesoramiento que ustedes proporcionan? El objetivo de nosotros es la orientación e información para las familias, a orientarlos a los especialistas. En el caso de la señora también que habló del niño o niña de 8 años, es recomendable también que visite un genetista. Nosotros como organización son nuestras recomendaciones ir a los genetistas, porque a veces no es solamente el problema de la talla, pueden haber otros factores, no como la doctora lo indicó, pero sí recomiendo no quedarse con una consulta. Siempre recomiendo a las familias tener de 2 a 3 consultas por muchas razones, experiencias que hemos vivido, personal y de compañeros que tenemos en la organización, y pueden ellos abocarse al perfil, porque no tenemos página de la asociación. Las consultas las respondemos Ustedes les pueden referir el número de expertos, contactos y todo. Exactamente, Ok. exactamente. ¿Cuál es el nombre del perfil? ¿Cómo los pueden encontrar? Asociación Procrece. Ujú. Procrece. En Facebook. En Facebook, Twitter también.
El correo es procreceguatemala@yahoo. Perdón. Es procreceguatemala@gmail.com. Gmail.com. Ok. Perfecto. Bueno, yo les agradezco mucho por acompañarnos, María Delfina, a seguir con la lucha de poder conseguir pues políticas que favorezcan a este sector de la población. A ver, Laura, un mensaje para los niños que puedan estar enfrentando esta situación y que, bueno, tú nos comentabas que estudias, llevas una vida completamente normal, para que no les afecte. ¿Qué les dirías? Solo les sugiero que le echen ganas y que no se dejen llevar por la presión de los grupos y por los que le puedan decir las personas, porque todos somos únicos y especiales. Por tanto, no tiene que afectarles en nada el hecho de tener alguna condición, porque todos podemos lograr todo lo que deseamos en la vida. Así que bueno, yo te felicito a seguir echándole ahí a la universidad y luego ya en unos años vamos a celebrar la graduación respectiva. Invitamos a Alma Tuneca o Toño Rosario, que ven otra vez, y Banda FM de Zacapa. Doctora, para nuestros amigos que quieran consultarle ya de una forma específica, que muchas veces existen pues casos y nuestros amigos decían, bueno, no conozco, ¿a dónde le pueden consultar el proceso para que puedan realizar una cita ya directa con usted? Ok, les repito el número de la clínica, es el 2333-5167. Ahí podrían pedir una cita y luego voy a dejar un correo, Susi con Y, 2874 @yahoo.com, que también podrían, si tienen alguna duda, pues consultar por medio del correo. Ok, perfecto. Susi con Y 2874 @yahoo.com. Doctora Susana Soto, endocrinóloga pediatra, le agradezco mucho, doctora, por acompañarnos. Si no es María Delfina, no viene, doctora, acá a acompañar. Ya la había invitado, les cuento, lo hago público. Nunca quiso venir. No es cierto. Doctora está siempre full ocupada, ¿verdad, doctora? Trabaja en el hospital también y en la clínica, así que muy recomendable, con temas que si usted va a la clínica de ahí, usted se queda, eso existe, de verdad, ese tratamiento existe. Y bueno, así que estamos en el Hospital Roosevelt, en la unidad de niño sano, ¿verdad? En la unidad de endocrinología, y también en el Hospital Juan Pablo II, también doy consulta ahí un día a la semana, pero también estamos por ahí, y en la clínica, ¿verdad? Que me tienen 2333-5167. Doctora Susana Soto, así que a consultar. Y bueno, Carlos, nos despedimos. Gracias, doctora. Gracias, Cristian, por la invitación. Nos vamos a bailar. Gracias.